Este es el debate para la materia de sistemas neurodifusos. Yo voy a ser el moderador del debate. Mi nombre es Francisco Cruz. Los participantes del debate son aquí mis compañeros. Yo soy Alina Coba y voy a ser la participante 1. Yo soy Héctor Francisco y voy a ser el participante 2. Bien, tenemos una serie de preguntas que van a ser los ejes de nuestra discusión. Yo como moderador voy a asignarle la palabra a la persona que quiera participar y voy a ir anotando en una hoja los puntos o las conclusiones a las que lleguemos. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, vamos a cederle antes que nada la palabra a la compañera Lina con la primera pregunta. No vamos a llevar un orden lineal de las preguntas, vamos a abrir el debate con una pregunta y conforme se vayan surgiendo los temas, desglosando las cosas, se van a ir contestando las preguntas. No es necesario estar haciendo preguntas a menos de que sea muy necesario hacer la pregunta. Entonces arrancamos el debate con la primera pregunta. Compañera, ¿cuáles crees tú que son los componentes básicos de un sistema de inferencia difuso y de un controlador difuso? Bueno, los componentes básicos del controlador difuso está el preproceso, está la parte que es el controlador prácticamente, y el postproceso. Eso es básicamente. Dentro del controlador está el sistema de inferencia, que es a lo que me referí como el controlador, que está la primera etapa, que es la falsificación, la máquina de inferencia, que es donde se lleva a cabo toda la parte del control, las variables, la parte lógica, y finalmente la decodificación, que nos sirve para llevar a un valor constante, real, para llevar a cabo el postproceso. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta aquí a los compañeros, un poco abierta. Bueno, la pregunta creo que es muy clara. Dice, ¿cuáles son los componentes básicos de un sistema de inferencia difuso y de un controlador difuso? Entonces quiero apuntar algo. Aquí tenemos un diagrama de bloques del control difuso en medio de nuestras ideas que desglosamos. Y bueno, yo a mi manera de pensar no creo que el preproceso y el postproceso sean parte de un diagrama de bloques del control difuso. Por lo tanto, no creo que sea elemento del control difuso, a una manera muy humilde de pensar. Yo más bien creo que el preproceso es el acondicionamiento de una señal o demás, y el postproceso es ya meterte más con cosas como de hardware y de diseño. Eso es lo que yo creo. Entonces yo creo que no serían no los tomarías como componentes básicos. Yo no los tomaría como componentes básicos, okay. Pero compañeros, bueno, yo creo que en el sistema de indiferencias lo principal sería primero definir nuestras reglas. Esas reglas, nuestros parámetros, para pasarlos de un lenguaje que nosotros estamos razonando a pasarlos a un lenguaje difuso. Ok, entonces, ¿tú creerías que es necesario tener un preproceso y un postproceso? ¿Lo ves realmente necesario? Yo creo que el preproceso es donde nosotros vamos a nuestra logística de nuestro problema. Yo también creo que es importante el preproceso porque es de donde sacas tu señal inicial para llevar a cabo todo lo demás. Y el postproceso es realmente poder marcar el final, y es lo que es importante para llevar más allá la parte del control, llevar a una aplicación, básicamente. Ok, entonces, si todos estamos de acuerdo, podríamos concluir que sí es necesario poner la etapa de preproceso y de postproceso. Sí. Okay. Ya el postproceso yo creo que ya sería solo la etapa de razonamiento y de sacar una señal, la señal de salida, equilibrada, o bueno, ajustada en base a lo que nosotros esperamos para lo que se va a controlar o se va. Sí, es que regresando un poco a lo que yo decía. Por ejemplo, todos hemos hecho proyectos aquí en la escuela y hemos visto que necesitamos un sensor, una etapa de acondicionamiento para ese sensor, que es lo que yo veía como el preproceso, la etapa de control, que sí bien es el control como tal, y el postproceso es lo que yo veía como lo que utilizamos como una etapa de potencia, ¿no? Por ejemplo, aislada totalmente de nuestro sistema de control, por si llega a pasar algo
con la etapa de potencia Es- no pasar a fastidiar. Estoy muy de acuerdo con tu idea, pero eso yo lo sitúo más como para el control difuso, no para un sistema en indiferencias. El sistema en indiferencias yo creo que es más la logística y todo como lo había expuesto anteriormente, y concluyo yo que el control difuso es lo que acaba de comentarnos nuestro compañero, tal y como lo dijo, desde el acondicionamiento de la señal hasta la etapa de potencia. Eso yo creo que es totalmente el control difuso. Sí, realmente ambas etapas son necesarias porque forman parte del todo, ¿no? No podemos aislar solamente la parte del control y quedamos ahí porque no vamos a llegar a nada físicamente y no se podría ver una aplicación. Muy bien, bueno, entonces llegamos a esa conclusión de que el preproceso y el postproceso es totalmente necesario o lo podemos incluir Como dentro parte. de parte de exactamente del control difuso. Ujú. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Bueno, yo creo que la compañera fue muy clara y definió los componentes del controlador difuso. Ahora hablemos de los componentes del sistema de inferencia. Me gustaría abordar el tema. No sé, ¿alguien más gusta abordar el tema? Bien. Bueno, según uno de los autores que leímos que nos tocó estudiar, él define el sistema de inferencia con tres componentes básicos, que son las reglas, el diccionario, porque no encontré mejor traducción al español que el diccionario, y el mecanismo de razonamiento. ¿A qué vamos? A que cada sistema de inferencia es sabido o se estudió tres sistemas de inferencia: el sistema de Mandani, el sistema de Sugeno y el sistema de Tsukamoto. Entonces, los sistemas de inferencia cambian en esto, en el mecanismo de razonamiento para cada sistema de inferencia es distinto, al igual que las reglas y por ende el diccionario. O sea, total, las tres son distintas las tres etapas son distintas para cualquier sistema que estemos utilizando. Entonces, para cada sistema la máquina de inferencia es diferente. Es que- Se podría... La compañera. Puedes, decirse de una forma que prácticamente la máquina de inferencia varía de sistema a sistema, ¿no? Mandani manejas unas reglas, por lo tanto tienes que cambiar tu diccionario, hacer tu diccionario en base a esas reglas y posteriormente el mecanismo de razonamiento en base a lo anterior. En Sugeno no puedes usar las mismas reglas, por lo tanto también tienes que usar otro Cambia el diccionario y diccionario. otro mecanismo y no lo usas para Tsukamoto. Sí, pues más bien aquí creo que es entendido, el tema se entiende. Lo que realmente debería de inquietarnos es cuál nos sirve más, por así decirlo. Eso es algo que yo quisiera que se hablara. Bueno, obviamente, ¿Los tres sistemas? ajá, ¿cuál de los tres sistemas? Yo entiendo que dependa de la aplicación, yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, también debe de haber, alguno debe de ser más estable que otro, por ejemplo. Yo quiero pensar, ¿no? Que alguno debe ser más estable que otro. Sí, Es que, por ejemplo, un libro nos mencionaba que Tsukamoto ya no se usa actualmente, no es ya no es utilizado, ¿no? Y por ejemplo, en el Sugeno nos mencionaban que si era un polinomio de grado 1, es un caso especial de Tsukamoto. Asimismo, exacto. si es grado 0, o sea, si es una constante, es un caso especial de Mandani. Exactamente, Entonces entonces podríamos usar el Sugeno para no estar entre Tsukamoto y Mandani. Pero no, sí. yo lo veo una complicación al ver la regla, la proposición en que no sea un polinomio, ¿no? Me parece más fácil trabajar con una constante. Yo también creo que de alguna manera es más fácil trabajar con una constante. Bueno, un segundo, en mi caso particular, yo creo, estuve indagando un poco, estuve leyendo un poco y descubrí que la mayoría de las aplicaciones de control difuso se utilizan con Mandani, con el sistema de inferencia de Mandani. Entonces no creo que sea una coincidencia. Yo creo que es mucho más fácil de trabajar, o sea, es más fácil de definir sus reglas, es más fácil de definir su diccionario, y su mecanismo de razonamiento también realmente no es muy difícil de hacer, ¿no? Aquí que se toman los máximos mínimos, aquí en el diccionario, que es donde definimos nuestras funciones de membresía, que seamos realistas, hoy en día cualquier sistema computacional puede realizar esta clase
de funciones, por ejemplo MATLAB, matemática, o si programas en un micro, no lo sé. Y las reglas, creo que eso es donde es muy flexible tanto el control difuso como muy particularmente el sistema de inferencia de Mandani, que tú puedes definir, a uno le corresponde definir esas reglas. Eso es lo que es mi opinión. Compañero, ¿ibas a mencionar algo? Sí, bueno, lo que a mí me quedó muy claro fue que en el de Sugeno fue creado con la idea de desarrollar un enfoque sistemático. Ajá. Y a diferencia del de Mandani, cuando solo hay una entrada, este se vuelve de Mandani, y el de Sugeno lo podemos utilizar ya cuando tenemos más variables de entrada. Eso es lo más importante que noté de ese sistema, que no nos restringe las variables de entrada. Ok, entonces, bueno, podemos llegar aquí a otra conclusión. ¿Cuál creen ustedes en la mesa que sea más útil, por así decirlo? Viable para usar, dependiendo también mucho del problema, ¿no? Pues si notamos que el Sugeno es como que la generación de Mandani sería Sugeno, ¿no? Porque al usar una constante estás usando realmente un caso especial de Sugeno, que es Mandani. Ok, compañero, ¿quieres...? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero también hay que enfocarnos también en la parte final del proceso, que viene siendo la defusificación. La parte de Mandani nos maneja una forma, entre comillas, muy fácil de realizarla, que esto en los demás sistemas se ve muy turbio. Es muy complicada la forma de fusificar nuestras salidas, y por eso yo creo que muchos nos inclinamos al de Mandani. Sí, bueno, tocaste un tema muy importante, que es los sistemas o los métodos de defusificación, y que me gustaría que lo abordáramos un poco más amplio. Entonces, bueno, llegamos creo que a otra conclusión. Bueno, yo difiero un poco con la compañera. A mí me gusta más el método de Mandani, el sistema de inferencia de Mandani, por las razones que ya expuse. Pero entonces, yo creo que llegamos a la conclusión. A mí realmente el argumento de Héctor me puso a pensar, ¿no? La parte de la defusificación creo que no la había contemplado, y con respecto a eso creo que sí, realmente es Mandani. Más conveniente. Compañero, Mandani, todos estamos de acuerdo. Más aceptable, más... Sí, de hecho, como bien lo dijiste, MATLAB inclusive ya nos trae el comando, la aplicación para defusificar. Exactamente, entonces bueno, yo creo que llegamos a Mandani como conclusión de... Nuestra mejor opción. Ajá, del mejor sistema de inferencia, ¿no? Que recordemos una vez más que siempre va a depender, el sistema de inferencia que utilicemos siempre va a depender de la aplicación del tipo de problema que queramos resolver. Entonces, pero supongamos que no estamos ni siquiera empapados del tema, entonces yo creo que yo escogería el sistema de inferencia de Mandani, igual que los compañeros. Entonces, notemos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre nuestro siguiente tema, que es los métodos de defusificación? ¿Alguien le gustaría comentar algo? ¿O abrir el debate con algo? Bueno, para empezar yo creo que sería muy prudente empezar con un dibujo una gráfica muy interesante que me encontré, donde prácticamente podemos comprender muy bien los métodos de defusificación. Claro, bueno, yo creo que antes que nada yo creo que debemos de explicar o comprender qué es la defusificación como tal, ¿no? Okay.